Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D en esta noche de jueves aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos repasando los temas y por supuesto que ya hace un tiempo nos metemos de lleno con una situación, una circunstancia que nos da el coronavirus, ¿no? El COVID-19, la pandemia que ha llegado a la Argentina hace un tiempo largo ya, que estamos en el marco de una cuarentena que ha tenido sus características de las cuales hemos venido hablando, y la evolución, la única evolución posible y factible de análisis a estas horas, tiene que ver con el callejón sin salida prácticamente que hemos quedado. Lo veníamos hablando, ¿se acuerdan ustedes, si van siguiendo estos comentarios, hace algunas semanas con respecto a la situación económica por un lado, referido al tema de la salud? No hay dicotomía posible entre economía y salud. Por supuesto que salvar vidas, por supuesto que la salud es mucho más importante, por supuesto que uno adhiere conceptualmente a esto que se ha dicho desde el gobierno y desde los gobiernos, que la economía en algún momento se recupera, pero la vida de las personas no. Y esto es una realidad, no hay dicotomía posible en eso. Ahora, la gran dicotomía es, o empieza a aparecer, es entre cuántas vidas se están salvando en torno a cuánta complicación está trayendo eso y cuántas vidas se están perjudicando también en torno a esta cuestión. Digo, sin estar en contra de la cuarentena, me parece que se ha hecho un gran trabajo y me parece que en el marco de todas estas circunstancias apareció también la posibilidad de aplanar la curva de contagios y la posibilidad de ir avanzando en infraestructura, en hospitales móviles o modulares, en cuestiones de camas, en cuestiones de hoteles para adaptarse a estos sistemas, de conseguir sistemas nuevos, de conseguir aparatología para el tratamiento del COVID-19. Ahora ha llegado una circunstancia en la cual la encerrona ya es demasiado grande entre los datos que veníamos marcando hace unas semanas con respecto a la situación socioeconómica, entre los datos del sector empresario en todos los niveles a esta altura y entre los datos de una realidad que empieza ya a complicarse a tal punto. Ayer se daba una situación casi paradójica en torno a esta cuestión del aislamiento, sin decir que está bien que siga o sin decir que está mal que siga. Digo, es un panorama, ¿no? Es una visión con respecto a esto de cómo el gobierno va a resolver una circunstancia que ya empieza a ser acuciante en cuanto a la dificultad de resolución, digo, ¿no? Porque aparece por aquí una de las grandes paradojas que se ha dado, ¿no? Dos clínicas de la ciudad de Mar del Plata han pagado la mitad de los sueldos de sus trabajadores. Entonces, es ahí donde ya el camino se cierra, digamos, donde no hay posibilidades de que quien te salva la vida empieza a cobrar mal como consecuencia de la otra situación que se da con respecto al aislamiento. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para resolver esta cuestión? Bueno, es el gran trabajo y la difícil tarea y el difícil dilema que se presenta hoy por hoy en la Argentina. 7 provincias en esta mañana de jueves han comenzado a retomar su actividad, en algunos casos casi plenamente, incluso con shoppings o centros comerciales. O sea, con algunas medidas de seguridad, lógicamente, con algunas medidas que tienen que ver con la prevención sanitaria, pero hay provincias que no han tenido casos en toda la pandemia y hay provincias que hace 2 semanas que no tienen un solo caso o un mes entero o que han tenido algún caso a principios de la llegada del coronavirus y luego no han registrado nuevos casos. Lo mismo ocurre con algunas localidades en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hoy leía también que, por ejemplo, nuestra vecina ciudad de Necochea empieza a retomar algunas actividades sociales también, o por lo menos actividades al aire libre, también en el marco de una circunstancia que necesita empezar a moverse de alguna forma. Aquí en Mar del Plata, sobre 18 puntos pedidos que se ha hecho a la gobernación, por ahora se han aprobado 7 que hoy fueron presentados por el intendente Guillermo Montenegro, quien además de esas 7 excepciones, las 7 nuevas excepciones o trabajos esenciales que empiezan a aparecer están relacionados con un eje en la construcción, donde se veía una circunstancia ya por demás compleja en uno de los motores que tiene la industria, como es el sector de la construcción, con reclamos tanto de la UOCRA como del Centro de Constructores, como del Foro de la Construcción. Digamos, todos los sectores relacionados con eso y la obra privada empezaban a perjudicarse. Había un planteo en cuanto a por qué obra pública sí se podía hacer y obra privada no, cuando los mecanismos o los protocolos de sanitarios podían ser los mismos. Bueno, finalmente hoy esas 7 actividades que están relacionadas con eje con la construcción han sido habilitadas desde arquitectos, situación con pinturerías, escribanos, técnicos y demás que han podido empezar a trabajar o van a poder empezar a trabajar a partir de ahora y poder reactivar una de las industrias madre de las industrias argentinas, como es la construcción, por lo menos aquí en el partido de General Pueyrredón. Y también se anunció pruebas pilotos con algunos comercios puntuales. Así que veremos cómo avanza todo eso. Digo, ¿es una respuesta de los gobiernos a? Sí. El otro día decía Axel Kicillof la cuestión relacionada con una nueva etapa de cuarentena, o sea, el aislamiento va a continuar, pero ya algo más focalizado y administrado, según lo que fue explicando, habilitando muchos sectores, incluso algunas ciudades habilitándoles salidas que ya están ocurriendo, como decíamos, en el caso de Necochea. Es decir, la respuesta de los gobiernos empieza a verse en esta situación de encerrona que está teniendo entre lo económico-social y la cuestión
de la pandemia, con casos aplanados, por suerte, una curva que no se ha levantado lo suficiente como para preocupar, sino que se está conteniendo la circunstancia, empieza a aparecer ya unas respuestas, algunas soluciones a cómo se va a encarar de acá en más, algunas vistas previas de lo que será la realidad de la Argentina en una circunstancia que también tiene la dificultad sanitaria porque no ha llegado ni el pico de contagio de coronavirus y está llegando el invierno, lo cual podría llegar a complejizar aún más esta situación de los sanitarios. Prueba y error, será el momento. Váyanos a ver, esperemos que los costos en ninguno de los dos casos sean demasiado graves y por supuesto que se privilegia la vida por sobre cualquier otra cuestión. No hay dicotomía posible entre la salud o la vida de una persona con relación a lo económico, pero bueno, las circunstancias están dejándonos en este callejón sin salida que el gobierno empieza a resolver de esta manera y veremos ya qué dice en las próximas horas Alberto Fernández con respecto a la continuidad del aislamiento social y obligatorio que se ha dictaminado ya por el 20 de marzo. Digo, este tema es el planteo, después aparecen otras cuestiones en el medio, empieza la política a jugar su rol, la política relacionada con lo político partidario, con diferencias, con cacerolazos, con algunas manifestaciones que hasta llaman la atención por momentos, no son tan comprensibles, por lo menos yo no logro comprenderlas, pero que aparecen ahí en el medio de una circunstancia que no es la mejor para este tipo de actividades, pero ya empiezan a aparecer. Y en ese marco también aparecen discusiones como por ejemplo el tema de las excarcelaciones y los controles a esas excarcelaciones. ¿Cómo trabaja la justicia en torno a todo esto? ¿Cómo hace la justicia para controlar excarcelados, seguir con los controles habituales con respecto al aislamiento, seguir con sus tareas habituales en el marco de la criminología, en el marco de lo que tiene que ver con las causas penales por hechos criminales y demás? Bueno, de eso hablaremos en esta noche del día de hoy, porque estaremos en contacto con el fiscal general, con el doctor Fabián Fernández Garelo. Así que si les parece, vamos a ver los auspicios y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como lo anticipábamos antes del corte, antes de ver a nuestros auspiciantes, tenemos el gusto de poder dialogar con el fiscal general, con el doctor Fabián Fernández Garelo. Doctor Garelo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por recibirnos en principio, ¿eh? No, por favor, Nicolás, un gusto, como siempre. Bueno, digo, mucha complejidad ha generado esta situación que ha cambiado todos los esquemas posibles a partir de una aparición de un virus que no conoce nadie, que todavía estamos viendo de qué se trata, si hay segundas olas, y etcétera, desde lo sanitario, con complejidades de lo económico, pero también con muchas nuevas actividades que se han desarrollado en un marco que tampoco estaba previsto para lo que es la actividad de control y para lo que es la actividad de la justicia. Digo, en líneas generales, doctor, ¿cómo lo están analizando este momento? ¿Cómo han analizado la pandemia del coronavirus que se está desarrollando? Bueno, independientemente, digamos, de lo difícil o compleja de la situación, porque estamos viviendo bajo restricción de libertades básicas, como no salir del domicilio o poder salir si uno quiere. Independientemente de eso, la verdad que estamos viendo una gran oportunidad. Nosotros veníamos de un proceso histórico de la justicia donde el papel era el actor central de las causas y demás, cuerpos y cuerpos, se juntaban de papel. Y la verdad es que en esta emergencia, tanto jueces como fiscales, como defensores, que teníamos un proceso semi-avanzado de digitalización de determinados actos procesales. Tenga en cuenta usted también que en este esquema se suma la policía también, porque por las comisarías entran muchas denuncias al fuero penal, muchas, yo le diría, por los llamados al 911, en fin, por las denuncias que va a hacer la gente. Entonces, estos 3 o 4 actores que le acabo de mencionar realmente han hecho un esfuerzo muy grande para poder utilizar herramientas que parten hasta de un teléfono particular. ¿Sí? Grabar a un testigo, mandar el video al juzgado para pedir un allanamiento, cosas que eran casi impensables hasta el 13 de marzo. Realmente han puesto todo muy buena voluntad y tenemos el optimismo, la misma Corte y la Procuración están tratando de resolver cuestiones de servidores y demás para poder dar un paso en el fuero penal, que es lo que yo más conozco, hacia la digitalización, que es muy importante. Esto porque abrevia tiempo, traslado de correos, un montón de cosas. Claro. Pregunto, yo en este marco, la cuestión de, por ejemplo, cuestiones probatorias con sistemas digitales que no estaba del todo aceptado, que había alguna dificultad o tenía que tener cierta certificación para tomarlo como prueba y demás.
ahora todo empieza a correr por un curso, digo que también va a tener que modificar algún tema, incluso de legislación, para poder utilizarse, ¿no? Mire, le voy a contar algo que es una experiencia íntimamente personal. Yo he participado desde el año 98 en la instauración del fuero acusatorio y ya en aquel entonces, perdón, del fuero no, del sistema acusatorio penal, procesal penal, y ya en aquel entonces, año 1998, se hablaba de la desformalización de actuaciones, de la oralización. Nosotros en Mar del Plata hemos hecho un trabajo muy grande con la experiencia de flagrancia, usted recordará, para oralizar, y la verdad que esto significó un avance interesante, pero seguimos medio atados al papel todo, ¿no es cierto? Inclusive por una cuestión de, a veces hasta de seguridad, de decir, bueno, usted imagínese que yo le tomo hoy una testimonial a alguien y dentro de un año y 2 meses tengo el juicio y si ese alguien después quiere desdecirse lo que dijo, porque nos ha pasado esto, ¿no? En fin, estas eran las dudas que todos acarreábamos. Bueno, seguramente esto se irá superando. Nosotros hace tiempo que tenemos firma digital, por ejemplo, los jueces también. eh, y como charlábamos el otro día con un juez de garantía, que es mucho más seguro, por ejemplo, ver un video de esos que se graban hasta familiarmente con un celular, ver un video de un policía que esté grabando a un testigo y se lo manda al fiscal y el fiscal al juez de garantía, porque uno está viendo cuál es la expresión del testigo, uno está viendo si las preguntas que responde el testigo están siendo o no inducidas en determinado sentido por quien le está preguntando. Es decir, hay un montón de ventajas. El problema es que hay un factor cultural que viene desde la colonia, y esto ya se decía en el año 98, que hay que superar, y es la excesiva formalización de actuaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el momento central del proceso es el juicio oral. Ahí es donde hay que escuchar a todo el mundo. El resto es preparatorio, y siendo preparatorio debe ser lo más desformalizado y ágil posible para evitar estar un año tomando declaraciones testimoniales o esperando pericias o cosas de este tipo. Claro. Doctor Garelo, aparece o apareció dentro del marco de esta cuarentena una situación con las excarcelaciones, ¿no? El tema de quienes están en penales, en distintos penales, distintas cárceles, que con el riesgo del contagio han empezado a tener el beneficio de poder tener libertades asistidas en todo caso para, no sé si técnicamente sea así, pero digo, por lo menos que le dé una libertad por el riesgo de contagio de coronavirus. Esto ha generado también un control posterior, esto ha generado otras circunstancias también posteriores. Pregunto, ¿cómo se está trabajando en ese tema? Porque sé que ha instruido a los fiscales para darle un seguimiento a esos controles. Mire, estamos tratando de trabajar de la forma más, más sólida posible. Nosotros nos hemos opuesto, obviamente entendemos la situación, pero realmente no habiendo COVID en la cárcel, no habiendo COVID prácticamente en Mar del Plata, interpretamos que la medida carece de un sustento fáctico básico, que es que exista el COVID en estos lugares. Bien, este es el primer punto a dejar en claro. Ahora, justamente por esto que veníamos hablando, ha sido realmente una situación de emergencia, pues tuvimos que salir en el medio de este aislamiento, que nosotros también debemos preservar, tuvimos que salir corriendo a buscar expedientes en papel, tuvimos que ampliar la capacidad de la Fiscalía de Ejecución y otros fiscales colaboraron con el fiscal de ejecución y el personal de ejecución y lo van a seguir haciendo. Y además de esto, cuando observamos que ya desde hace un tiempo no hay sistemas de monitoreo, hemos ofrecido el control del Ministerio Público para tratar de llevar más tranquilidad a la gente. Yo le quiero hacer una pequeña aclaración con esto. El tema del sistema carcelario en la provincia no es lo mismo en el resto de la provincia que en Mar del Plata. Acá ya hace años, por un habeas corpus que interpuso la doctora Boeri en la Cámara, un habeas corpus general que el Ministerio Público Fiscal adhirió a través de mi intervención, se suprimieron los calabozos de comisaría. Salvo creo que en las comisarías, Balcarce, Miramar, sí los conservan por una cuestión de distancia, pero son apenas de tránsito, pero se han suprimido. Es decir, no es el problema del conurbano, donde a veces en celdas de comisaría, de calabozos que tienen capacidad para 8 personas, tienen 30. No es nuestra situación, primero. Segundo, acá el más del 60-70% de los presos tiene condena. Y los que están con prisión preventiva están dentro de los plazos que la ley marca. Este es el otro punto, no es un tema menor. Pero hay dos factores, y esto ya hablando un poco de temas más generales, Nicolás, que yo sé que a usted le interesa un poco salir de lo que uno vive e ir hacia los problemas de fondo. Acá hay dos factores de superpoblación en la provincia que son históricos, no son de ahora. Y usted se recordará que en su momento, cuando se sancionó la ley del 2x1, que fue en el año 94, 4 años antes inclusive de la reforma procesal de la provincia,
Esa ley tuvo una vigencia de 7 años y esa ley disponía que por cada 2 días de prisión, perdón, por cada día de prisión preventiva, una vez que quede firme la condena, se le iban a contar 2 de condena a la persona que era procesada. Esa ley generó 2 efectos. Primero, esta idea de la gente, que es cierta, de que nadie va preso o que acá nadie cumple la condena. El origen fue esa ley. Y una idea también en el interno o en el detenido de que un homicidio, como se dice en la jerga, se paga barato. ¿Sí? Con 14 años de condena, usted estaba a 6, apelaba después de la primera condena, aún dentro de los plazos, y el esquema de apelación usted lo mantenía en prisión preventiva y con 6 años un homicidio salía, 7 años, por decir algo, nada más que un ejemplo tosco posiblemente, pero para explicar esto. ¿Qué pasó? Cuando esta ley se deroga en el 2001, si usted tenía que todos los que iban presos cumplían la mitad de la condena, lo explico de una manera simple también, las cárceles tenían la mitad de gente. Pero al derogarse esta ley, y a pesar de los efectos ultraactivos, por ser una ley más benigna, que se le seguía aplicando a los que estaban cumpliendo una condena, al derogarse esta ley, lo que terminó pasando es que las cárceles se llenaron de gente a cumplir condena un poco más completa. ¿Bien? Sobre esto, en el año 2006, vino otro fenómeno que terminó por hacer más complejo el panorama carcelario, que fue la ley de desfederalización del narcomenudeo. Claro. Desde el año 2006 hasta hoy, la provincia de Buenos Aires, con sus fiscales, han hecho 380.000 causas por persecución del comercio de estupefacientes. Este es el número más o menos. Eso significa que hoy en los penales bonaerenses hay un 10%, para arrancar de base, de personas que están detenidas por narcomenudeo. Un 10%. Si tenemos en cuenta que se habla de 45.000, 40.000 internos en toda la provincia, hay 4.000, 4.500, 5.000 que pertenecen al narcomenudeo. Y fíjese usted, vuelvo a lo que ocurrió la semana pasada, algunos decían que había que sacar 2.000 presos de las cárceles para quitarle presión al sistema carcelario. Y hay 5.000 del narcomenudeo. ¿Por qué hago hincapié con esto? Hago hincapié con esto por 2 cuestiones. Primero, cuando se sanciona la ley en el Congreso de la Nación para tratar cuestiones de narcomenudeo en las provincias, se utiliza el mecanismo de adhesión. No fue obligatorio para las provincias. Pero la primera que adhirió fue la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más compleja en materia delictiva. Y esa ley en su último artículo disponía que se le iban a proveer fondos a las provincias que adhirieran para hacerse cargo de este fenómeno. Jamás vino un centavo a la provincia de Buenos Aires para esto. A Mar del Plata nunca nos dieron un fiscal de más para poder atender esto, aún así nos hemos hecho cargo del tema. Entonces hoy no solamente tenemos también que no toman en cárceles federales a los detenidos por narcomenudeo, no vinieron los fondos y ahí hay 4 o 5.000 detenidos nomás del narcomenudeo, que en línea general son aquellos que hoy encima están obteniendo en algunos casos prisiones domiciliarias. Hay un segundo efecto, peor todavía alrededor del narcomenudeo, y es que había que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque se inundó de droga el país también. Las redes de narcotráfico que ingresan por el norte, por Salta sobre todo, por la frontera norte, en la cocaína y en la marihuana por Paraguay, buscando puertos argentinos, que este es un poco el fenómeno de Rosario, pagan con droga en el camino a quienes hacen el trabajo de mula. Al pagar con droga, esa droga hay que venderla en los centros urbanos donde estas mulas trabajan, y ahí es donde creció el consumo de droga en los centros urbanos. Entonces, fíjese usted la complejidad y la magnitud de este fenómeno, que tiene que ver con cuestiones que a lo largo del tiempo se han ido prolongando y que no se han podido resolver. Y en esto hay que ser conscientes. No es el sistema carcelario de la provincia que explota, es un país que hace agua, con falta de colegios que tengan calefacción en el invierno, claro. Sí, con un montón de cuestiones de infraestructura, con rutas que no están en buen estado. Entonces, las cárceles no pueden ser ajenas a esta realidad económica que ha venido viviendo el país desde la recuperación de la democracia en adelante. Seguro. Doctor, bueno, nos quedan muchísimas preguntas, pero bueno, no tenemos más tiempo por ahora. Si le parece, en algún otro momento lo vamos a volver a molestar para seguir hablando del tema. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Que tenga buen día. Igualmente, el doctor Fabián Fernández Garelo, fiscal general, en esta noche del día D. Si les parece, vamos a ir a una pausa. Quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Nuevo bloque, como siempre lo hacemos, como cada jueves vamos a escuchar al licenciado Roberto Manuel Ortega, quien nos trae la visión económica de este momento. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿De qué hablaremos? Hola Nicolás, hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado cambiario en las últimas semanas. Primero tenemos que ver cuáles son los desbalances que hubo en el mercado monetario desde el 31 del 12, que podemos observar que como el único financista del gobierno en este momento es el Banco Central, le ha aportado dinero por dos canales. El primer canal es a través de la emisión directa y el segundo canal es a través de las utilidades. Esta cantidad de dinero, de aproximadamente 622.000 millones de pesos, se ha canalizado a través de, obviamente, de particulares, y esto impacta en los depósitos. Esta emisión más o menos equivale al 33% de la base monetaria. ¿Y qué ocurrió en los particulares? Por un lado, en los depósitos del sector privado crecieron cerca de un 35%. Pero por el otro, los préstamos solo aumentaron un 13,8%, por lo cual esta diferencia entre los depósitos y los préstamos lo que nos hace es que ha quedado muchísimo dinero dando vuelta, y eso es una de las cuestiones que hacen ruido o que generan presión en el mercado cambiario. Pero aparte de esta cuestión monetaria, tenemos una cuestión en el tipo de cambio real multilateral, que es algo más relacionado con la parte real de la economía. Y lo que nosotros podemos ver es que el tipo de cambio real, digamos, se viene deteriorando desde agosto para acá. El salto grande que vemos en este lugar es la devaluación pospaso. ¿Está bien? Acá fue cuando pierde la elección Macri y salta fuertemente el tipo de cambio. A partir de ahí, por básicamente los efectos de la inflación y las devaluaciones diferenciales que ha tenido la Argentina respecto al resto del mundo, ha ido cayendo el tipo de cambio multilateral, pero lo más importante a destacar es que el nivel que tiene en este momento, que es esta línea negra, ¿está bien? Claramente está ya por debajo del previo a la devaluación de agosto del año pasado. Y es bueno recordar que cuando estábamos en esta situación, el actual presidente y en su momento candidato a presidente por el Frente de Todos, decía de que había que devaluar y que estaba bien la devaluación que había pasado porque el tipo de cambio estaba muy atrasado. Bueno, esto mismo ha ocurrido desde agosto para acá y estamos en una situación similar, al menos en el nivel al que tenía cuando el presidente reclamaba esa devaluación, por lo cual, en términos lógicos, uno tendría que pensar de que estamos en una situación medianamente igual.
En base a estas dos cuestiones que hemos analizado, una del mercado monetario y otra que está en términos reales, podemos analizar cuáles son los vasos comunicantes del dólar y qué hacen que tengamos ese ruido que tenemos en los mercados financieros. Por un lado tenemos el dólar oficial. El dólar oficial hoy está totalmente reprimido, ¿no? Por un lado porque tenemos el cepo para comprar $200 en los particulares, por otro lado porque desde el gobierno se imponen restricciones también para que las empresas accedan al mercado oficial del dólar, utilizándose básicamente para pagar importaciones. Pero cuando eso ocurre, hay dólares alternativos. ¿Qué hace normalmente en los mercados? Bueno, la gente que está más acostumbrada a trabajar en el mercado financiero trabaja con estos dos dólares, el dólar MEP y el dólar CSL, que son formas legales de adquirir el dólar en el mercado financiero, una cambiando títulos comprados en la Argentina en pesos en dólares en Nueva York y el otro haciendo una operación similar pero en la bolsa de Argentina. Eso, digamos, empezó a subir desde que se impuso el cepo y cuando en estas últimas semanas la brecha empezó a ser muy importante, lo que decidió el gobierno fue poner restricciones para la compra, digamos, del dólar MEP y del dólar CSL. Las más importantes fueron que a los fondos comunes de inversión les obligaron a bajar posiciones en dólares y entonces tuvieron que empezar a desarmar esas posiciones y empezó a haber más liquidez en pesos. Ahora esa liquidez en pesos pasó de estos dos vasos comunicantes que tenemos entre el dólar MEP y el dólar CSL a el del dólar blue. Y el del dólar blue empezó a crecer, que es lo que vimos en los últimos días. Entonces, la conclusión que uno puede sacar de esto es que, a pesar de que desde términos monetarios está haciendo lo correcto el gobierno porque no hay otra forma de financiarse en este momento y no podemos parar del todo la economía dada la cuarentena, digamos, en la estrategia con el dólar está llevando una estrategia equivocada, atento que toda la presión que está habiendo ahora en el dólar blue y que sigue habiendo en dólar MEP y dólar CSL, en algún momento se va a terminar trasladando al oficial y en el mercado hay una sensación de que va a haber un salto nominal en ese valor del dólar. Y cuando eso ocurra, lo que va a pasar es que todas las producciones que tienen componentes importados van a terminar aumentando los precios y se va a empezar a ver un traslado de precios más importante. Esto solamente está limitado en este momento porque hay una extremadamente baja demanda de bienes por la cuarentena, porque hay todavía reservas importantes en el Banco Central, porque el gobierno no está pagando deuda y no está, digamos, soltando desde ahí posicionamientos de dólares, y por otro lado, porque como los bancos no están operando en su totalidad, la gente tiene restricciones también para sacar los pesos y poder comprar en el mercado negro. Pero esto, al momento que se empieza a abrir más la economía, va a empezar a hacer una presión muy importante en términos de evaluatorio. Gracias, Roberto, el licenciado Roberto Manuel Ortega y la Economía, quien nos brinda un panorama de lo que está ocurriendo, y también agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado otro jueves aquí en la noche del día D por el canal Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Justamente donde nos encontraremos también la próxima semana para seguir hablando de estos temas, por supuesto, y seguramente estaremos también analizando un poco más de las circunstancias que se den en torno al coronavirus, que, como decíamos, ha dejado al gobierno y a la situación en la Argentina en realidad en un camino de resolución. Seguramente que habrá algunas decisiones que se tomen que, cambiando las circunstancias, teniendo en cuenta la llegada del invierno, puedan retrotraerse, pero bueno, en principio empiezan a mostrarse algunos síntomas de reactivación, como se ha dado hoy en 7 provincias, pero también con algunos índices que ocurren dentro de la provincia de Buenos Aires y particularmente dentro del partido de General Pueyrredón. No tenemos más tiempo, así que si les parece, los invito entonces para volvernos a encontrar aquí en la pantalla del canal Universidad el próximo jueves a las 22. Que tengan una muy buena noche, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.